Este es el relato de un hombre que vivió rodeado de lujo y riqueza, pero que renunció a todo y encontró el arrepentimiento. Afirma haber sido testigo de algo más allá de la vida, incluso dice que vio a Miles Monroe en el infierno y conversó con él. Permítame compartir este testimonio con usted. Soy Elijah Matthews, un consultor financiero jubilado de 56 años, residente en Dallas. El 22 de marzo de 2000 Queens. Estábamos en una fiesta privada en mi yate en el lago Lewisville para celebrar mi jubilación. Bebí un poco de más y entonces, al perder el equilibrio, caí al agua. Fue allí donde todo realmente comenzó. Mi nombre es Elijah Matthews. Soy un consultor financiero retirado de 56 años y vivo en Dallas, Texas. Mi vida siempre estuvo marcada por logros, éxito y estabilidad financiera. Durante años trabajé con dedicación para construir una carrera prestigiosa, rodeado de lujos y de todo lo que el dinero podía proporcionar. El 22 de marzo de 2000 Queens, estaba celebrando esta trayectoria en grande con una fiesta privada en mi yate anclado en el lago Lewisville. La noche estaba dedicada a celebrar mi retiro. Un hito que mis amigos y yo habíamos esperado durante mucho tiempo. Entre brindis y risas, bebí un poco más de la cuenta, sintiendo que todo estaba perfecto, un raro momento en el que me permitía relajarme, creyendo que había alcanzado el éxito en la vida. Fue entonces cuando todo cambió. Recuerdo sentir que mi cabeza daba vueltas y de repente perdí el equilibrio, llevándome directamente al borde del yate. En un abrir y cerrar de ojos, caí en las aguas heladas del lago. No sé exactamente qué sucedió, tal vez perdí el conocimiento al tocar la superficie, pero lo que puedo afirmar con certeza es que, en ese instante, comenzó mi viaje hacia una realidad que jamás hubiera imaginado. En ese momento, mientras me hundía lentamente, una extraña sensación se apoderó de mí. En lugar del pánico que esperaba sentir, fui envuelto por una calma casi surrealista. A mi alrededor reinaba un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo era muy diferente, ya no estaba en mi cuerpo. Al principio, sentía que me hundía lentamente, como si el mundo a mi alrededor se alejara. Pero, extrañamente, podía respirar. No me estaba ahogando, ni sentía frío o miedo. La sensación era casi de tranquilidad, como si estuviera siendo transportado a algún lugar muy distante. Fue entonces cuando noté que algo era diferente, ya no estaba dentro de mi cuerpo. Era como si estuviera observando mi propio cuerpo flotando en la superficie, desde una perspectiva distante. Por extraño que parezca, me sentía en paz, sin el pánico que normalmente sentiría en una situación así. De repente, la tranquilidad dio paso a una visión aterradora. Me vi de pie sobre un tipo de suelo rocoso, gris y sombrío, rodeado por llamas de un verde brillante que cubrían mi cuerpo de pies a cabeza. Las llamas no quemaban mi piel, pero era como si desgarraran mi alma, causando un dolor profundo e intenso. Mientras intentaba comprender dónde estaba, vi acercarse tres figuras extrañas. Tenían la apariencia de lagartos, con piel oscura y ojos rojos que brillaban intensamente. Sin ninguna emoción, me miraron y dijeron: "Este es tu nuevo hogar". Mi corazón se aceleró y una sensación de desesperación comenzó a apoderarse de mí. Todo a mi alrededor era extraño y aterrador, y aquellas criaturas me miraban con una expresión vacía, sin ninguna señal de compasión. Antes de que pudiera reaccionar o intentar comprender lo que estaba sucediendo, sentí sus garras firmes sujetando mis brazos. Sin decir nada más, comenzaron a arrastrarme por un camino nebuloso y opresivo. En ese momento, mi corazón latía con fuerza. Estaba completamente confundido y desorientado. No sabía qué estaba ocurriendo o qué querían decir con nuevo hogar. Antes de que pudiera hacer alguna pregunta, me agarraron por los brazos y comenzaron a guiarme a través de una niebla densa y espesa, sin pronunciar una sola palabra. A medida que avanzábamos, la niebla comenzó a disiparse y pude ver el entorno a mi alrededor con mayor claridad. El paisaje era desolador. Estructuras gigantescas, similares a fábricas abandonadas, se alzaban hacia un cielo oscuro, donde altas torres y pozos sin fondo parecían extenderse infinitamente. Profundas cavernas se abrían a nuestro alrededor, y todo irradiaba una energía de desesperanza y vacío. Me llevaron hasta un desierto árido, donde un camino se extendía hacia el horizonte, aparentemente sin fin. Sin decir nada más, aquellas criaturas me dejaron allí y desaparecieron, dejándome completamente solo. Sin otra opción, comencé a caminar por ese camino. Caminé durante horas, tal vez días. Del tiempo no tenía sentido en ese lugar. Después de recorrer lo que parecía una eternidad, avisté una luz tenue a lo lejos. Sentí una pizca de esperanza y comencé a correr hacia ella, pero, al acercarme, me encontré con una criatura monstruosa, cuya apariencia era terrible de describir.
Sonrió de manera cruel y burlona y dijo con un tono sádico: bienvenido. Estás en el infierno. Lo que has visto hasta ahora no es nada. Mi cuerpo se congeló, y un miedo indescriptible se apoderó de mí. Ese ser parecía emanar pura maldad, y el tono de su voz hacía que se me helara la sangre. Intenté hablar, implorar respuestas, pero las palabras simplemente no salían. Antes de que pudiera reaccionar, extendió su mano fría y áspera hacia mí. Tan pronto como me tocó, una ola de energía oscura recorrió mi cuerpo y fui lanzado hacia atrás, cayendo en una oscuridad aún más profunda. Antes de que pudiera reaccionar, extendió la mano y tocó la mía. Un rayo de luz salió de sus ojos y, de repente, se abrió un agujero detrás de mí. La criatura me empujó con fuerza y caí en una oscuridad infinita. La sensación de caída era abrumadora, como si estuviera desplomándome desde una gran altura. Tras un tiempo, aterricé con fuerza en una especie de mazmorra, un lugar oscuro y claustrofóbico. Sentí el impacto de la caída profundamente, pero, curiosamente, no había dolor físico, solo una sensación de vacío aplastante. Mientras intentaba orientarme, una figura imponente y encapuchada apareció frente a mí. Era enorme, de más de 3 metros de altura, y su rostro estaba oculto en las sombras de la capucha. Solo su presencia me llenaba de miedo, como si tuviera el poder de despojarme por completo, revelando todo lo que siempre había intentado ocultar. No abrió la boca, pero, de alguna manera, podía escuchar su voz en mi mente. La voz decía solo una palabra: confiesa. Al principio, no entendía. ¿Confesar qué? ¿Mis errores? ¿Mis pecados? En lugar de responder, la figura repetía: confiesa. Sentí como si estuviera esperando que admitiera cada una de mis faltas, como si ya no pudiera ocultar quién era realmente. Lentamente, imágenes de mi vida comenzaron a aparecer a mi alrededor, momentos que antes consideraba insignificantes, pero que ahora se revelaban de gran importancia. Vi momentos en los que mi orgullo y ambición me habían cegado, llevándome a tomar decisiones y hacer elecciones egoístas. Imágenes de mi vida profesional se desarrollaban frente a mí, reuniones, negocios cerrados, cada triunfo, pero también cada oportunidad en la que ignoré a aquellos que amaba, creyendo que el éxito justificaba cada sacrificio. Vi momentos en los que estaba tan absorto en acumular riqueza y estatus que descuidé a mi familia. Me alejé de mis amigos y olvidé el verdadero sentido de la vida. Incluso mis donaciones a la iglesia, que antes consideraba actos de bondad, ahora aparecían como reflejo de mi deseo de reconocimiento y aplausos. Veía que, en el fondo, el orgullo y la vanidad estaban detrás de cada una de esas acciones. Con cada escena que surgía, sentía un dolor profundo en el alma, una angustia que las palabras no pueden expresar. La figura, sin embargo, permanecía inmóvil, solo observando mientras revivía cada error, cada fallo. De repente, vi una última escena. Estaba en un evento de caridad, rodeado de personas que aplaudían mi generosidad. Entonces me di cuenta de que, en lugar de ayudar a los demás, me preocupaba más por la imagen que los otros tenían de mí. Esa figura sombría habló nuevamente: este es tu verdadero pecado. Esas palabras resonaron en mi mente, golpeándome como un mazazo. Era como si, por primera vez, comprendiera la verdadera motivación detrás de todas mis acciones. Mi orgullo y la necesidad de validación eran las raíces de lo que yo pensaba que era bondad. Mientras procesaba esa dolorosa revelación, la figura sombría se acercó y su presencia intensificó aún más mi culpa. Estaba allí, despojado de cualquier excusa, confrontado con la verdad cruda de mi propia vanidad. Fue entonces cuando, al ser conducido hacia un lugar más oscuro y sombrío, me encontré con una visión que me marcó profundamente. En una pared, encadenado y sin fuerzas, estaba una figura que reconocí de inmediato. Era alguien a quien yo había admirado mucho, alguien que, en vida, había servido de inspiración para mí. Al acercarme, vi que era Miles Monroe. Sus facciones estaban cansadas, sus ojos vacíos, como si toda la energía y vitalidad que alguna vez poseyó se hubieran desvanecido. No reaccionó a mi presencia, pero, después de un tiempo, me miró con una mezcla de arrepentimiento y dolor. En un tono resignado, dijo: no escuché a quienes intentaron advertirme. Viví para el orgullo y el éxito. Quise más aplausos, más reconocimiento. Pero ahora veo que todo fue en vano. Todo fue vacío. Sus palabras resonaron en mi ser, revelando la verdad que me negaba a ver, que, al igual que él, había permitido que el orgullo y la vanidad consumieran mi vida, ocultando el verdadero propósito para el cual debería vivir. De repente, todo se disipó. Y abrí los ojos en una cama de hospital. Estaba rodeado por mi familia, que me miraba con alivio y preocupación. Había estado en coma durante 17 días. No sabía si lo que había experimentado era un sueño, una ilusión o una realidad más allá de la comprensión.
pero aquello estaba grabado en mi alma. Días después, mientras intentaba retomar mi rutina, me di cuenta de que algo en mí había cambiado para siempre. Las conquistas materiales, el estatus, todo lo que valoraba, parecía insignificante. Sentía un vacío que antes no existía, como si las cosas que me daban placer hubieran perdido completamente su sentido. Decidí entonces visitar mi ciudad natal en busca de respuestas y paz. Al llegar, el silencio y la simplicidad del lugar me envolvieron como un abrazo. Caminé por las calles que un día fueron parte de mi infancia, sintiendo una nostalgia profunda y una curiosa sensación de pertenencia. Fue entonces cuando vi la iglesia a la que solía ir con mi familia los domingos. La fachada, un poco desgastada por el tiempo, parecía llamarme. Entré lentamente y el olor familiar de madera y velas encendidas me trajo recuerdos de una época en que la fe era simple y pura. Allí, frente al altar, sentí las primeras chispas de una paz que había buscado durante mucho tiempo. Al llegar a mi ciudad natal, fui invadido por una mezcla de nostalgia y tranquilidad. Las calles, las casas, todo parecía haberse detenido en el tiempo, como si estuvieran esperándome para este reencuentro. Caminé sin prisa, observando cada detalle, hasta que mis ojos divisaron la pequeña iglesia donde solía ir cuando era niño. La puerta estaba entreabierta y una luz suave iluminaba el interior. Sintiendo una atracción inexplicable, entré en silencio, esperando encontrar alguna respuesta a la tormenta que se agitaba dentro de mí. Mientras caminaba por las calles de West Texas, entré en una pequeña iglesia donde una figura misteriosa me esperaba. Era un hombre con una mirada sabia que, al verme, dijo: «Sé quién eres, sé lo que buscas». Con una calma abrumadora, comenzó a leer las escrituras: «El primero será el último. Dios humilla a los orgullosos y exalta a los humildes». Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí, y sentí como mis defensas se derrumbaban. Allí, de rodillas, comencé a confesarlo todo, con lágrimas corriendo por mi rostro, pidiendo perdón por cada error, cada acto de orgullo y vanidad. En ese instante, sentí que un peso se quitaba de mi alma. Al salir de la iglesia, una paz indescriptible se apoderó de mí. Sabía que había recibido una segunda oportunidad, una oportunidad de vivir una vida diferente, con humildad y verdadero propósito. Desde ese día, decidí dedicarme al amor y al servicio a los demás, no para obtener reconocimiento, sino para hacer la diferencia en silencio ante Dios. Cada mañana despertaba con un nuevo sentido de gratitud, apreciando las pequeñas bendiciones que antes pasaban desapercibidas. Empecé a valorar el tiempo con mi familia, a escuchar verdaderamente a los que me rodeaban y a ayudar de forma anónima, sin esperar nada a cambio. Poco a poco, la necesidad de aprobación y el deseo de estatus desaparecieron, dando lugar a una paz genuina y profunda. Sentía que, finalmente, estaba viviendo de acuerdo con el propósito que Dios tenía para mí. Y en cada acto de bondad, encontraba un pedazo de aquella paz celestial que experimenté. Hoy, estoy agradecido por cada momento, cada día, y por el amor de mi familia. Me di cuenta de que el verdadero sentido de la vida está en vivir con humildad y en buscar la paz interior, lejos del orgullo y las apariencias. Cada día es un regalo de Dios, y estoy eternamente agradecido por haber sido salvado de aquel abismo.